Buenas noches, ¿me podrían apoyar con la identificación? Es un árbol ubicado en Atitlán, Veracruz. Gracias. Ok, a ver. Ok, a ver. Ok. Es hibiscus, pero hibiscus. 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 Claro, a ver, aquí. A ver. Vámonos a la H. Hibiscus. Hibiscus tilaceus, claro, es Hibiscus tilaceus. Oh. Hola, ¿qué tal amigos biolocos y afines? Disculpen la escena, el teatrito que acaban de ver, no tenían que verlo, pero bueno, ya conocen una parte de mí. El día de hoy les traigo un nuevo episodio para este canal y como ya lo habíamos platicado, como ya les había mencionado, en este video vamos a ver algunos conceptos y términos que es muy importante tenerlos bien sentados, saber bien qué son, para poder estudiar botánica sin morir en el intento o sin desesperarte, que es lo más común. Pero bueno, vamos a ver los conceptos. Y para lo siguiente vamos a necesitar la ayuda de uno de mis mejores amigos y es este de acá, se los presento. Esta es mi libreta de campo, mi diario de campo, entonces vamos a checar lo que dice aquí mi diccionario. Primero vamos a ver lo que es una planta, es muy importante. Luego vamos a ver lo que es la raíz, el tallo, las hojas, las flores, fruto y semilla, que son las partes, los órganos de las plantas. Vamos a ver lo que es la polinización, lo que es la dispersión, saber lo que es la taxonomía. Dentro de la taxonomía está el famoso término de taxón o taxa, entonces vamos a ver lo que es eso y la diferencia. Vamos a ver lo que es la sistemática, ya que la sistemática y la taxonomía van muy de la mano. Seguido a eso vamos a ver lo que es la biogeografía, que es muy importante. También la ecología, esto sí es también un rasgo muy importante cuando estudias a las plantas. Vamos a ver cómo es que se puede diferenciar o si son lo mismo taxonomía y sistemática, que luego está esa confusión. Vamos a checar lo que es la nomenclatura binominal o binomial. Y finalmente vamos a ver un término que es muy común leerlo en artículos de botánica, en libros de botánica, que es sobre los famosos tipos de vegetación, ¿ok? Entonces, ya que saben cuáles son los términos que vamos a ver, les voy a pedir que de favor se abrochen bien el cinturón y se agarren, que vamos a empezar este viaje. Número 1, vamos a empezar. Planta. ¿Qué es una planta? Organismo vegetal perteneciente al reino Plantae. Pues sí, pero bueno, forma parte de los productores primarios en la cadena alimenticia. Se caracteriza por ser autótrofo, es decir, sintetiza sus propios alimentos a partir de la absorción de minerales y dióxido de carbono y la utilización de luz solar. Tiene un error, que es el mismo error que puedes encontrar en las definiciones que encuentras en internet, en Google por ejemplo, y mencionan que las plantas son autótrofas, que hacen fotosíntesis. Pero aquí hay dos excepciones muy importantes. La primera es las plantas parásitas y la segunda las plantas micoterótrofas, que en realidad es lo mismo pero en diferentes sentidos si lo ves de alguna manera. Las plantas parásitas hay de dos, hemiparásitas u holoparásitas. Hemi significa que medianamente son parásitas, es decir, esas como roban nutrientes a otras plantas también tienen follaje, tienen hojas, tienen clorofila para poder realizar la fotosíntesis, mientras que las holoparásitas, es decir, todo holo, son completamente parásitas, es decir, dependen de otra planta exclusivamente, no tienen clorofila y no hacen para nada fotosíntesis, entonces solo dependen de lo que sus hospederos le pueden brindar. El segundo grupo que mencionamos son las micoterótrofas. ¿Qué son las plantas micoterótrofas? Podríamos decir, entre comillas y muy burdamente, que las plantas parasitan hongos, ¿ok? Es decir, tienen una relación simbiótica muy especializada con hongos para que los hongos le brinden algo y también las plantas puedan brindarle algo, que sea algo recíproco, aunque a veces eso no se da siempre. Las micoterótrofas tampoco hacen para nada fotosíntesis, no tienen nada de verde, no tienen clorofila. Ahora, ya que refuté esta definición, les voy a dar otra opción, otra definición. Lo voy a dejar en 3 palabras. Alternancia de generación. Ustedes salgan y van a un árbol, van a ver que el árbol puede que ahorita tenga flores, puede que no tenga flores. Esta es la alternancia de generaciones. Tu árbol tenga o no flores, en algún momento, si no las tiene, las va a sacar. Y si las tiene, en algún momento las va a tirar. ¿Y qué es lo que se va a quedar? Pues el follaje, el tronco, las hojas. Entonces ahí está la alternancia de generación. Entonces, digamos que la alternación de generaciones es esto, o sea, que está alternando entre sacar follaje y luego sacar flores. Ya que vimos lo que es una planta, vamos a hablar de sus órganos, de sus partes, que todos podemos reconocer fácilmente. Primero, está la raíz. ¿Qué es la raíz? Órgano subterráneo de las plantas que las fija o sostiene en el suelo y absorbe agua y sales minerales. Puedo decir de esta definición que no todas las raíces son subterráneas. Es decir, hay raíces de contrafuerte, hay raíces que se llaman de puntales, hay raíces que incluso tienen el nombre de zancos. Entonces,
Cuando veamos estos tres tipos de raíz, está, digamos que estrictamente por debajo del suelo. Además de eso, también tenemos otros tipos de raíces, como las raíces axonomorfas, las raíces contráctiles, las raíces de almacén, y como ya les platiqué de las plantas parásitas, hay unas raíces que se llaman austorios. Los austorios son las raíces especializadas en penetrar el tejido de una planta para poder empezar a robar nutrientes. Y hay otro caso muy particular que es el de los ficus. Los famosos ficus tienen el nombre común de matapalos. Se llaman matapalos porque fundamentalmente los ficus germinan arriba de un árbol en una selva y a partir de ahí empieza a crecer, pero llega un punto en el que va a buscar el suelo y cuando toque el suelo, ahora sí, va a empezar a crecer bien. Y lo que pasa aquí es de que como envolvió completamente al árbol, conforme empieza a crecer el ficus, va a ahorcar al árbol, el hospedante, ¿ok? Entonces es otro caso particular de raíces. ¿Qué es el tallo? Órgano de las plantas vasculares que sostiene al vástago. A través de sus haces vasculares se transportan agua y productos fotosintéticos. Y aquí vamos a hablar de cosas muy particulares o muy interesantes de tallo. ¿Y de qué hablo con esto? Hablo de los diferentes tipos de tallos, porque hay tallos de almacén, como bien son los cormos, bulbos, rizomas. Además vamos a ver el fenómeno de la caulifloría, también vamos a ver cosas interesantes, modificaciones del tallo, como bien son los zarcillos y las plantas que enredan. Y seguimos con las hojas. ¿Qué es una hoja? Estructura plana, verde, por lo general. Crece en las ramas o el tallo y puede tener diversas formas según el taxón, según la especie. Pues no todas las hojas son planas y no todas las hojas son verdes, como aquí lo dijo, por lo general. Las hojas en realidad son un mundo, es decir, cuando hablamos de hojas, hay una variedad de formas de hojas muy, muy locas, neta. Hay diferentes tipos de hoja de acuerdo a su forma, diferentes tipos de hoja de acuerdo a cómo es el margen, cómo es la venación, cómo es la disposición de las hojas, que eso te ayuda a reconocer grupos de plantas, las famosas flores. ¿Qué es una flor? Estructura reproductiva de las espermatofitas, antes fanerógamas. Está formada por diversas hojas modificadas, en general de colores vistosos. Contienen los organismos masculinos y femeninos. A partir de esta se desarrolla el fruto y la semilla. Ahora, también cuando hablamos de las flores hablamos de todo un mundo de formas, de variedades, como sea. Hay flores, por ejemplo, las orquídeas. Orquídeas. Así como son de bellas, también así son sus mecanismos de polinización muy complejos. También vamos a hablar de las flores en conjunto, que es la famosa inflorescencia. De hecho, las flores, la semilla y el fruto, sobre todo más bien el flor y el fruto, es el que te dice el 80% de identidad de una planta. Fácil, así te lo dejo. Seguimos con lo que le sigue después de la flor, como ya lo mencioné al final de la definición de flor, y es el fruto. Corresponde al ovario fecundado de las angiospermas. Es la estructura que rodea las semillas. Constituyen una de las principales adaptaciones para dispersar las semillas. Efectivamente, la manera general correcta de referirte a un fruto es un ovario ya desarrollado. Todo fruto en algún momento fue una bella flor, ¿ok? Entonces, también dentro de los frutos hay una variedad de formas infinita. Al agrupamiento de frutos sobre un eje se le llama infrutescencia. Hay muchas veces que confundimos frutas con infrutescencias, por ejemplo la piña, por ejemplo la zarzamora, por ejemplo la fresa. Dentro del fruto están las semillas. Entonces, ¿qué es una semilla? Estructura formada por el óvulo maduro de la planta después de la fecundación. Es la unidad reproductiva de las espermatofitas. Dentro del ovario desarrollado están las semillas. Y obviamente, si nosotros lo vemos en nosotros los humanos, las mujeres tienen ovarios y dentro de los ovarios desarrollan óvulos. Pues lo mismo sucede en plantas. Entonces, un óvulo fecundado, desarrollado, va a culminar en una semilla, ¿ok? Aquí hay un debate muy interesante. Yo les preguntaría, ¿la semilla es un órgano o es una etapa de vida de una planta? Es un debate muy interesante que cuando haga el video de semillas discutiremos sobre eso, pero ahorita quédense con esa inception, con esa espinita en su cabeza para que la piensen de aquí a que saco el video de semillas, ¿ok? Seguimos con la polinización, proceso de transporte del polen, desde las estructuras reproductivas masculinas a las femeninas. Las orquídeas, yo digo o yo considero que como grupo es el grupo de plantas con más especialización dentro de la polinización. Es decir, hay orquídeas que solo son polinizadas por una especie particular, abeja. Entonces, si quieres empaparte de lo que es el espectáculo de la polinización, ve videos de orquídeas siendo polinizadas. Yo les puedo decir que ver la polinización, en lo personal, es también uno de los eventos, de los momentos más bonitos en la naturaleza. Estás viendo arte enfrente de ti. Seguimos con la dispersión, es lo que sigue después de la polinización.
propagación de estructuras reproductivas en distintas direcciones para asegurar la descendencia. Y aquí me gustaría incluir a un grupo de animales que nos echan una super chamba, nos echan la mano con muchas plantas que son dispersadas, que son los murciélagos. Bueno, yo estoy encantado con los murciélagos y son unos polinizadores y también dispersores muy efectivos cuando se trata de angiospermas. Ahora, ya que vimos conceptos muy particulares dentro de la botánica, vamos a ver unos conceptos un poco más generales hablando de campos. ¿Qué es la taxonomía? Bendita taxonomía. Ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la clasificación. Ordena, jerarquiza y da nombre a los seres vivos, además de que estudia el parentesco entre los organismos y historia evolutiva. Yo tengo mi definición de taxonomía. Es literal jugar a encontrar las diferencias. Hay grupos de plantas, entre dos plantas, ahí sí va a variar a qué escala. La taxonomía es básicamente un juego de aprender similitudes, diferencias, observarlas, y ya que las ves y tú ves, dices, ah, ok, esta planta se parece en esta a esto, pero difiere en esto. Entonces tú con esas cosas, con esas herramientas, tú vas armando una historia natural, una historia de esos organismos. Y ahora, continuamos con el siguiente término o concepto, que es taxón, y como se oye está embebido dentro del término taxonomía. Cada uno de los grupos de organismos emparentados y clasificados de acuerdo con las reglas establecidas por la clasificación biológica. Ustedes tienen que saber que no hay otra ciencia que se encargue de la taxonomía como lo hace la biología. Fundamentalmente la biología es la única ciencia que va a estudiar taxonomía. Dentro de la taxonomía tenemos diferentes niveles, diferentes escalas. La escala más general, la de hasta arriba, viene siendo el dominio. Luego del dominio sigue el reino. Luego del reino, división o filum, clase, orden, familia, género y especie. Entonces podemos decir que un taxón es un nivel taxonómico. Un taxón también puede ser una especie, por ejemplo, Aster gymnocephalum, y un taxón también puede ser una familia, por ejemplo la familia Asteraceae. Todo varía dependiendo de la escala de la que tú quieras hablar, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre taxón y taxa? Pues fundamentalmente taxa es el plural del taxón, es decir, no puedes decir los taxas. Sí puedes decir los taxones o los taxa, pero no puedes decir los taxas. Vamos con una rama o con un campo de la biología, debate un poco entre lo que es este término y la taxonomía. ¿Qué es la sistemática? Estudio de la clasificación de los organismos con base en su historia evolutiva. Ahora, taxonomía versus sistemática. ¿Es lo mismo? Pues hay dos bandos. Hay quienes piensan que sí son sinónimos y quienes piensan que no son sinónimos. Ahí sí depende del autor. Si me dijeran que delimitara, que si yo pusiera esa barrera, yo simplemente diría que la taxonomía estudia la clasificación. Todo al frente de la clasificación lo estudia la taxonomía. Y la sistemática, fundamentalmente, estudia las relaciones evolutivas y la historia natural, la historia evolutiva de estos organismos dentro de la clasificación que se proponga, ¿ok? Entonces, taxonomía, clasificación y sistemática define la historia, las relaciones evolutivas que hay entre estos organismos dentro de la clasificación. Seguimos con un concepto muy choteado y que ya todos conocen, que es la ecología. ¿Qué es la ecología? Ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos entre sí y su medio. Hablas de ecología en plantas, hablas, por ejemplo, de polinización, de dispersión, hables de plantas relacionado con otra planta, con otro animal, dentro de su hábitat, con relaciones. Todo eso es la ecología. Muchos estudios que se hacen actualmente sobre plantas son con base en su ecología o para entender la ecología de las plantas. Vamos con otro, que es la biogeografía. Quizá no sea tan popular como la ecología, pero que también es igual de importante. Y fundamentalmente podemos definir la biogeografía como el estudio de la distribución geográfica de los organismos, ¿ok? Es decir, entender el patrón de cómo está distribuido una planta aquí en México, o por qué hay plantas que se distribuyen desde el sureste de México hasta Brasil. Todo ese tipo de cosas, de patrones, es lo que estudia la biogeografía. Un dato curioso es de que Wallace, Alfred Russel Wallace, es el padre de la biogeografía, o está considerado así, por su famosa línea de Wallace, que es en la región indomalaya. Se escuchan términos como provincias, regiones, reino, nativo, introducido, exótico. Esos conceptos tienen que ver con la biogeografía. Entonces continuamos con el siguiente concepto, que este sí es muy importante que lo sepan, no solo para botánica, sino en general para toda biología. La nomenclatura binomial o binominal. Es el convenio establecido en el ámbito científico para nombrar a los diferentes organismos por medio de dos palabras, el género y la especie. Y ambas palabras están escritas en latín. Agave americana, Lyciloma capulcensis, Cnidimobotria, Ricinus communis. Todo esto que acabo de decir, estoy hablando de nombres científicos que se rigen bajo la nomenclatura binominal. Para cada área de la biología hay ciertas reglas de nomenclatura que hay que seguir. Por ejemplo, al menos en botánica, cuando escuchas agave americana, estás hablando de un maguey, que es el género agave,
descrito o se encuentra en América. Por ejemplo, americana termina en la letra A. Entonces, cuando termina en A o en ensis, nos sirve para referirnos a un sitio, a un lugar. Cuando se lo quieres dedicar a una persona, tiene una terminación particular y así. Entonces, cada área de la biología tiene su propio sistema o sus propias normas de nomenclatura. Y algo también interesante es de que tanto algas, hongos y plantas ocupan el mismo sistema de nomenclatura. ¿Okay? Bueno, finalmente ya para que sean felices y se vayan y deje de aburrirlos, vamos con el último, que es tipos de vegetación. ¿Qué es un tipo de vegetación? Bueno, en realidad los tipos de vegetación es un sistema para clasificar comunidades vegetales de acuerdo a sus afinidades geográficas y florísticas que tienen. Estas afinidades a su vez están determinadas por factores bióticos y abióticos. Factores bióticos como las mismas interacciones entre los miembros, los individuos de esta comunidad vegetal, o factores abióticos como bien pueden ser el clima, la precipitación, la temperatura. Y bueno, algo más que puedo añadir para los tipos de vegetación es de que no hay solo un sistema de clasificación, es decir, no es de que universalmente para todo el mundo haya una persona que dijo, oigan, miren, este es mi sistema de clasificación, yo lo hago con base en esto y me gustaría que todos lo respetaran y así se hiciera. No, el mundo, a lo largo de todo el mundo, tanto en México como en otras partes, ha habido diferentes autores que proponen diferentes sistemas para clasificar a las comunidades vegetales, ¿no? Por ejemplo, aquí en México los sistemas más famosos es el de Miranda y Hernández Xolocochtli, y después vino Rendowski con su clasificación. Si quieren saberlo, yo, Eric, soy Tim Rendowski. Llegamos al final de este video. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Perdón si algunos los aburrí, pero ya saben, los gajes del oficio, ¿no? Entonces espero que hayan entendido bien estos términos, o que al menos ya sepan cuáles son los términos que deben tener muy en cuenta, porque a partir de ahora esto les va a servir como base para entender los demás videos que voy a estar compartiendo, ¿ok? Entonces nos vemos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a ver fundamentalmente el sistema de clasificación actual en cuanto a grupos de plantas que hay. Nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias.